Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y lamentablemente llegó el día de irme de Venezuela. Millones se han tomado fotos aquí para despedirse. Lo siento, quedas detenido, no puedes salir del país. Bueno amigos, sí, llegó el momento de irse, el momento amargo de despedirse, de irme de mi país, del que me vio nacer, donde crecí. Es lo más duro, pero a veces tenemos que tomar decisiones para mejorar nuestras vidas y la de los que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hoy es sábado 23, el aeropuerto está bastante solo. Yo salgo a la 1 de la mañana del día 24, así que me esperan unas cuantas horas antes de montarme en el avión. Millones se han tomado fotos aquí para despedirse, para llevarse un pequeño recuerdo de su país, y millones volverán con el favor de Dios. Miren, acaba de pasar algo curioso, y es que vine a comer a un sitio aquí en el aeropuerto para no irme muerto de hambre hasta la 1 de la mañana que sale mi vuelo. Y no voy a decir el lugar donde estoy comprando para no comprometer a las personas, pero estaban cerrando. Son ahorita, van a ser las 9 de la noche, ya estaban cerrados. Y yo le digo, oye, pero no me puedes vender algo porque estoy sin comer y no salgo sino hasta la 1 de la mañana. Entonces el chico me dice, mira, lo único que puedo hacer es que te vendamos la comida que es para nosotros, supuestamente, ¿no? Entonces yo le digo, ok, pero te puedo pagar y todo, y no sé qué, ¿cómo es la cosa? Entonces él me dice, no, bueno, te vendemos la comida que era para nosotros, pero solo tenemos disponible tal menú. Y yo le digo, sí, no importa, lo que sea, con tal de comer algo, ¿no? Entonces el pago no lo hice ni por punto de venta ni por nada, sino que me dijeron que hiciera una transferencia a una cuenta personal, es decir, a una cuenta de los empleados. Y bueno, esta es una de las formas que tienen las personas aquí en Venezuela para sobrevivir. La verdad es que no sé si juzgarlo o no voy a entrar en ese tema porque sé que muchas personas pasan necesidades. Y bueno, así es que hacen las personas aquí para poder sobrevivir y llevar esta situación que nos tiene locos a todos, y más a estos pobres chamos que les pagan un sueldo mínimo aquí por trabajar 8 horas, que tienen que vivir calamidades para llegar a sus casas, que no hay transportes públicos bien, que no les alcanza el dinero. Entonces bueno, recurren a estas cosas así para poder sobrevivir. Muchos de ustedes me preguntan que cómo hacen las personas para sobrevivir con un salario mínimo aquí en Venezuela, y son estas las miles de formas que buscan las personas para poder sobrellevar la situación, y así muchas cosas más. Es por eso que ustedes a veces se preguntan, pero ¿cómo hacen las personas para comer con $6 al mes si las cosas están a precios internacionales? Bueno, así. Miren, esto es un completo desastre, casi pierdo el vuelo del avión por ineptitud de esta gente. La hora de salida del vuelo era a la 1 de la mañana, estamos saliendo a las 10:15 de la noche, que era una hora original del vuelo. Bueno amigos, les explico un poco lo que pasó. Es que mi vuelo salía a la 1 de la mañana del día 24 y son las casi 11 de la noche del día 23. Ya estamos montados en el avión, como pueden ver. Y es que debido a los cortes de electricidad que hubo en el país, todos los vuelos se retrasaron, y el mío me lo cambiaron de hora, de las 10:15 a la 1 de la mañana del día 24. Pero resulta que no, la hora se mantuvo igual. A mí me enviaron un correo electrónico confirmando la hora de la 1 de la mañana del día 24, pero no, mantuvieron todo igual. O sea, un completo desastre, y yo casi pierdo mi vuelo por ese descontrol. Yo estaba tranquilamente comiendo arriba, como ustedes lo pudieron ver, mientras que faltaba una hora para que el avión saliera. Y fue simplemente cosa mía que dije, bueno, voy a ver si ya abrieron el balcón para ir a hacer mi check-in y estar más tranquilo. Resulta que ya casi estaban por cerrarlo, así que se pueden imaginar mi desespero. Bueno amigos, ya estoy en el aeropuerto de Madrid, estoy esperando la conexión de mi vuelo hacia Oporto. Finalmente ya llegué. Este ha sido el vuelo, yo creo que el peor que he tenido. O sea, fue un completo desastre desde que salí de Caracas, porque primeramente salía, como ya les había comentado, a la 1 de la mañana del día 24, terminamos saliendo a las 10:15 de la noche del día 23. Yo no sabía nada al respecto, o sea, fue un completo desastre, casi pierdo mi vuelo. La gente de Europa no avisa
avisó nada al respecto, nunca mandaron un correo confirmando que se había vuelto a cambiar la hora. En el aeropuerto nadie me informó del cambio, no avisaron por los megáfonos, ya no están funcionando. O sea, un completo desastre. Ahora en Venezuela te hacen 2 chequeos, uno cuando pasas por inmigración y otro antes de montarte al avión, con escáner, con todo. Ya les voy a poner las imágenes que logré grabar con el teléfono. Si se están preguntando si tuve problemas al momento de salir con el equipaje, lo que llevaba, la verdad es que no tuve ningún tipo de problema. Al principio me quisieron fastidiar por unas cosas que llevaba, unos paquetes de chupetas Bom Bom Boom, que los de Venezuela sabrán cuáles son. Llevaba pirulín, unos flips, llevaba ese tipo de cosas. Y el muchacho me pregunta, mira, pero tú eres revendedor, vas a revender esto y no sé qué. Yo le digo, no, lo que pasa es que tenía 2 años que no venía a Venezuela y bueno, estoy llevando estos dulces para mí y para mi esposa, que tenemos mucho tiempo que no los comemos y no sé qué. Bueno, el Guardia Nacional, como vio que no podía fastidiarme por más nada, simplemente se puso simpático y me dijo, mira, bueno, pásame unas chupetas ahí. Y yo, para que no me siguiera fastidiando, le dije, bueno, sí, dale. Abrí el paquete de chupetas, le dejé como 3, 4 chupetas. Después que yo estoy cerrando la maleta, llegan 2 personas más de la seguridad del aeropuerto y me dicen, mira, ¿qué lleva este chamo ahí? Le preguntan al Guardia Nacional y el chamo le dice, no, bueno, lo que lleva son dulces y no sé qué. Ah, ok. Bueno, y no hay nada para nosotros, me dicen así. Y yo, bueno, ¿quieren una chupeta? Bueno, sí, dame una. Entonces le di una a cada uno porque eran 2. Y luego me dicen, bueno, pásame otra ahí para una chama que tengo ahí. Y le di otra. Ya por ahí van como 7 chupetas. No suficiente con eso, luego cuando paso a la parte de migración donde te sellan el pasaporte, habían 2 personas y me dicen, mira, ¿qué les estabas dando a mis compañeros allá? Y yo le dije, no, una chupeta. Ah, y para nosotros no hay. Y yo, joder. Y tuve que dejar 2 chupetas más. Así que bueno, la tasa de salida del aeropuerto de Maiquetía fueron 9 chupetas. Bueno, finalmente cuando despegamos, resulta que me entero que el avión va a hacer escala en Punta Cana, cosa que nunca había sucedido o nunca me había pasado a mí saliendo desde Caracas. Hicimos una escala de 1 hora en Punta Cana, más 1 hora que dura el trayecto de Caracas-Punta Cana. Y esto es debido a que la tripulación de los aviones no quiere pernoctar en Caracas en la noche cuando llegan de los vuelos. Y esto es debido porque ya ocurrió un incidente con una tripulación camino al hotel. Los persiguieron unos motorizados, hubo tiros y todo. Quedaron espantados. Se pueden imaginar unos europeos que no han visto una pistola en su vida, que los persigan, que les caigan a tiros. Normal que no se quieran quedar a dormir en Caracas. Pero bueno, finalmente ya estoy aquí en Madrid, como les dije. Estoy aquí sentado esperando que salga la información por dónde sale mi vuelo. Tengo que esperar alrededor de 3 horas. Son las 3 y casi 4 de la tarde. Mi vuelo sale casi a las 7 de la noche. Así que nos quedan unas cuantas horas antes de llegar a Portugal. Bueno, si se preguntan recomendaciones a la hora de salir del aeropuerto de Maiquetía, llévense esa maleta full de chucherías para que se engolosinen con las chucherías y lo que te quieran pedir es una chupeta, un cocosete, una samba, qué sé yo, lo que lleves ahí, y no te revisen mucho la maleta. Les digo porque yo llevaba este morral y llevaba esa maleta que tengo allí, y en esta maleta era que yo llevaba las chucherías, y en este morral yo llevaba todos mis equipos, lacto, cámara con que grabo, llevaba powerbank, llevaba un poco de equipos con los que hago los videos, edito y toda la cosa. Y el chamo ni se inmutó a revisar este bolso. Que yo digo que si se pone a revisar este bolso, a lo mejor quizás me pida otras cosas, o piense que tengo dinero, o que tengo efectivo, qué sé yo. Es lamentable que tengamos miedo a la hora de salir del aeropuerto simplemente por pasar por inmigración, porque no sabes qué te va a pasar, no sabes qué te van a decir, no sabes qué te van a quitar, porque ahora no es nada más el miedo de que te quiten algo en la maleta que mandas en la bodega del avión, sino que te quiten algo en las maletas que tú cargas encima, así te todo en regla. Pero bueno, compartir este mes con mis papás en Venezuela, a pesar de toda la situación que me agarró, porque me agarró el problema de la luz, como lo pudieron ver en los videos que les subí al canal, el poder estar con mis papás luego de 2 años sin verlos fue lo mejor del mundo, a pesar de toda la situación. Así que bueno, valió la pena el viaje. A pesar de cómo está Venezuela, sigo amando a mi país, sigo queriéndolo. El ver sus calles, el pasear por allí me trajo buenos recuerdos, a pesar de la situación en la que se encuentra. Pero es el país de uno, es el país que uno lo vio crecer. No hay como el país de uno. Muchos de ustedes estaban preocupados por mí a la hora de salir del aeropuerto de Caracas, porque bueno, obviamente tengo videos donde no hablo bien del gobierno, donde expongo lo que está sucediendo en Venezuela, y eso me podría traer problemas a la hora de salir de Caracas, y yo lo sabía. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada en lo absoluto, no me dijeron nada en lo absoluto. Lo que sí tuve precaución fue de borrar un video que subí a mi cuenta de Instagram, que si no me sigues, por cierto, es Gabriel Herrera _, lo pienso subir una vez estando en Portugal, que es de unas personas que estaban comiendo de la basura, que eso fue un día antes de irme de Venezuela. Estaba comprando unas cosas en el centro de Maracay
y vi un par de personas hurgando en la basura para conseguir comida. Y tuve simplemente miedo de que un guardia nacional lo fuera a ver o me fueran a decir algo por tener ese video allí. Me iba a traer problemas si lo descubrían, así que lo borré. No lo borré por más ningún otro motivo, sino por motivos de precaución solamente, y lo pienso subir otra vez. Bueno amigos, ya llegué al aeropuerto de Porto, una escala menos. Todavía me falta un pequeño trayecto hasta Braga de alrededor de una hora en autobús, pero tengo que esperar por lo menos una hora que salga, porque tienen una hora de salida en específico. Así que bueno, me toca esperar un poquito más. Este ha sido el viaje más largo de mi vida. Está más largo que velorio de gocho. Llegó nuestro autobús, pero sale de aquí a una hora, es ese. Como pueden ver ahí, cuesta solo 8 euros desde el aeropuerto hasta Braga. Bueno amigos, finalmente en Braga llegué. Amigos, estoy súper cansado, de verdad fue un viaje súper agotante, súper largo. Pero bueno, valió la pena cada segundo, cada minuto del viaje. Valió la pena mucho ir a Venezuela. Me encantó estar en mi país, me encantó ver a mis padres. Buenos días amigos, ¿qué tal están? Como podrán ver, hoy es un nuevo día. Ayer llegué de Venezuela. No pude despedirme el día de ayer porque de verdad fue un viaje muy largo. A lo que llegué a mi casa y me quité los zapatos, caí rendido. Y sí, ya me encuentro aquí en Portugal, en Braga, en la ciudad donde vivo. Ya en próximos videos les iré contando cómo fue toda la experiencia de mi viaje a Venezuela, cómo la pasé. Ya todos esos detalles se los contaré en próximos videos. Pero lo que sí les puedo ir comentando es que mi viaje de Venezuela para acá, para Portugal, fue bastante ajetreado. Sé que muchos de ustedes estaban muy preocupados acerca de yo salir del país, de pasar por inmigración, de que el gobierno no me iba a dejar salir o de que me pudieran hacer algo por los videos que subí a YouTube acerca de los problemas que estaban pasando en Venezuela. Y la verdad es que sentía mucho miedo al momento de pasar por inmigración, porque sientes que al momento de entregar tu pasaporte y que ellos estén revisando la computadora te puedan decir: lo siento, quedas detenido, no puedes salir del país. ¿Quién te manda a estar contando la verdad de lo que pasa en el país? Eso es lo que me imaginaba que iban a decir los guardias al momento de yo pasar por allí, pero gracias a Dios que no. Simplemente me pidieron 2 chupetas y pasé sin ningún tipo de problema. Que por cierto, es bochornoso que yo tenga que estar repartiendo dulces a los guardias nacionales en el aeropuerto de Maiquetía para que simplemente, bueno, no te sigan fastidiando y te dejen pasar, así tú no tengas ningún tipo de problema para tú pasar por el aeropuerto. Pero bueno, como diríamos en Venezuela, salí caballo blanco y mejor que me quitaran esas 10 chupetas antes de entregar otra cosa o que me pidieran dinero o quién sabe qué. Bueno amigos, no se pierdan mis próximos videos porque les voy a estar contando todas las experiencias que viví en Venezuela. Les tengo un par de videos súper interesantes donde vamos a hacer comparaciones de Venezuela y aquí en Europa. Así que si aún no estás suscrito y este es el primer video que ves en mi canal, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. También me puedes seguir por mi Instagram, es Gabriel Herrera _. Y desde Braga, Portugal me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye.